Me lo quitaron todo. La casa que construí con estas manos, los ahorros de una vida de sudor, y lo que más duele, la dignidad. Lo hicieron mis propias hijas, o mejor dicho, las marionetas en las que se convirtieron, empujadas por la codicia de sus maridos. Sobre todo Elena, mi niña, la luz de mis ojos. Escuchad esta historia hasta el final, y decidme qué haríais en mi lugar. Decidme también desde qué ciudad me escucháis. Creyeron que me dejaban solo, viejo y sin recursos, una cáscara vacía en un piso de alquiler barato. Pero se equivocaban. No contaban con que, en el silencio de mi taller, entre el polvo de la madera y los recuerdos, yo guardaba algo. Un secreto que protegí durante una década por amor a ella, y que ahora se ha convertido en mi única arma. La prueba que puede destruir al hombre por el que ella me abandonó, al intocable y perfecto marido de mi hija preferida. Mi vida ahora transcurre entre estas cuatro paredes que no son mías, en un piso de alquiler que huele a tuberías viejas y a la soledad de otros inquilinos que pasaron por aquí sin dejar rastro. Es un espacio frío, impersonal. La luz que entra por la única ventana es gris. Una luz de patio interior que nunca llega a ser sol de verdad. Solo un recordatorio de que el día avanza ahí fuera. Duermo en una cama que se hunde por el centro y como en una mesa de formica que se tambalea. A veces, por la noche, me despierto creyendo oír los pasos de mi mujer en el pasillo de nuestra casa, el crujido familiar de la tarima que yo mismo instalé, pero aquí solo hay silencio, un silencio denso que se pega a los muebles baratos y a mi piel. He perdido peso. La ropa me cuelga como si perteneciera a otro hombre, a uno más grande, más fuerte. A mis 72 años, la gente ve en mí lo que espera ver. Un viejo frágil, una carga invisible. En la calle, nadie me mira a los ojos. Soy un bulto que esquivar en la acera, una sombra que espera pacientemente su turno en la panadería mientras los demás se cuelan con prisas. He dejado de recibir las miradas de respeto que antes me dedicaban, las de los vecinos que me veían cuidar mi jardín, las de los hombres que admiraban el trabajo de mis manos. Ahora solo recibo miradas de lástima o, lo que es peor, la absoluta indiferencia. Me han despojado de mi lugar en el mundo, convirtiéndome en un fantasma que deambula sin propósito. Lo más duro no es la pobreza, ni el frío de este apartamento. Es el eco de la risa de Elena en mi cabeza. La recuerdo de niña, sentada en mis rodillas en el taller, con su pelo oliendo a champú de manzanilla mientras yo le enseñaba a lijar un trozo de pino. Esa memoria, que antes era mi mayor tesoro, ahora es una astilla clavada en el alma. Cada vez que el teléfono suena, un resorte de esperanza salta en mi pecho, una esperanza estúpida que se apaga al instante al oír la voz de un vendedor o un número equivocado. Ellas no llaman. No hay un ¿cómo estás, papá? Solo el silencio que confirma que para ellas ya no existo, que fui una pieza útil en su plan y que, una vez usada, fui descartado sin más ceremonia. Mis manos, que antes levantaban vigas y daban forma a la madera más noble, ahora reposan sobre mis rodillas, quietas, casi siempre vacías. A veces las miro y no las reconozco. Las venas son más gruesas, la piel más fina, pero las cicatrices y los callos siguen ahí, contando la historia de una vida de trabajo y sacrificio. Cuentan la historia de la casa que construí, de los muebles que tallé para ellas, de los columpios que colgué en el jardín. Son el mapa de un amor que creía incondicional. Ahora en la soledad de este cuarto, esas mismas manos a menudo tiemblan. No es por la edad, es por el peso de lo que no digo, por la carga del secreto que guardo, y que se ha convertido en mi única compañía. A veces en la quietud de la noche mi mente viaja hacia atrás, no como quien busca un refugio, sino como quien necesita entender, en qué punto del camino se perdió todo. Me veo de nuevo con 20 y pocos años, un chaval con más fuerza en los brazos que dinero en el bolsillo. Mi sueño era modesto, pero era mío, un pequeño taller de ebanistería, donde la madera noble oliera a trabajo bien hecho, y cada pieza llevara mi firma. Tenía los diseños, la pasión y hasta un pequeño local apalabrado. Pero entonces llegó Elena, mi primera hija, y su llanto recién nacido fue el sonido más hermoso y aterrador que había escuchado. En ese instante, los planos de mi taller se guardaron en un cajón y mi sueño se convirtió en uno diferente, el de su futuro. Acepté un trabajo en una fábrica de muebles en serie. El ruido era ensordecedor, una sinfonía metálica de sierras y prensas que me taladraba la cabeza 8, a veces 10 horas al día.
No había arte allí, solo producción. El olor no era a cedro o a roble, sino a serrín barato y al aceite de las máquinas. Odiaba ese lugar, odiaba la rutina, la falta de alma en cada tabla que pasaba por mis manos. Pero cada viernes, al recibir el sobre con el jornal, pensaba en la leche para el biberón, en los pañales, en el techo que nos cobijaba. Convertí mi frustración en combustible, mi sacrificio en un acto de amor silencioso. Nadie supo nunca cuánto me costaba cruzar aquella puerta cada mañana. Mis manos, las mismas que ahora tiemblan sin propósito, eran entonces herramientas incansables. Llegaba a casa con la espalda molida y los oídos zumbando por el estruendo de la fábrica, pero mi jornada no terminaba. En el pequeño trastero, con una luz tenue, volvía a ser el carpintero que soñaba ser. Allí no fabricaba muebles en serie, sino los pedazos de nuestro hogar. Hice su cuna, la trona donde aprendió a comer, una pequeña estantería para sus primeros cuentos. Cada pieza era una rebelión silenciosa contra la fábrica, una declaración de que mi habilidad servía para algo más que para cumplir una cuota de producción. Era mi forma de darles lo mejor de mí, lo que el dinero no podía comprar. Los fines de semana eran para levantar la casa, ladrillo a ladrillo, viga a viga. Mientras otros hombres descansaban o iban al bar, yo me convertía en albañil, fontanero, electricista. Recuerdo el peso de los sacos de cemento, el sudor empapando mi camisa en pleno agosto, las manos agrietadas y llenas de heridas. Mi mujer, mi ancla, me traía agua y me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. No era una mansión, pero era nuestra. Cada centímetro de aquella casa estaba impregnado de nuestro esfuerzo, de la promesa de un futuro seguro para nuestras hijas. Yo no estaba construyendo paredes, estaba levantando un santuario, un lugar del que nadie podría echarnos nunca. ¡Qué iluso fui! Elena crecía, y con ella mi devoción. Para su 5º cumpleaños, le tallé un caballo de madera. Pasé semanas lijando cada curva, pintando sus ojos con un brillo especial, cosiéndole una crin con lana que mi mujer guardaba. Cuando lo vio, sus ojos se abrieron como 2 platos, y su risa llenó el salón. Esa risa era mi paga, mi mayor fortuna. Se sentaba en mis rodillas mientras yo reparaba cualquier cosa, observando con curiosidad, pasando sus deditos por las vetas de la madera. Le enseñé a diferenciar un pino de un nogal por su olor, a sentir la suavidad de una superficie bien lijada. Creí que le estaba transmitiendo el valor del trabajo hecho con amor, sin darme cuenta de que solo le enseñaba a recibir. Nuestra vida era sencilla, casi austera. No había lujos, ni vacaciones en lugares exóticos. La ropa a menudo era heredada o remendada con esmero por mi mujer, y los caprichos eran escasos. Pero nuestras cenas eran un festín. El guiso que mi esposa cocinaba a fuego lento durante horas, llenaba la casa de un aroma a hogar que ninguna fortuna puede comprar. En la mesa, hablábamos, reíamos, compartíamos las pequeñas anécdotas del día. Yo les contaba historias de la fábrica, inventando personajes heroicos entre las máquinas para que no vieran la grisura de mi realidad. Les dimos un mundo rico en afecto, creyendo que eso sería suficiente para enseñarles lo que de verdad importa en la vida. Siempre sentí el peso de la responsabilidad como un manto protector, no como una carga. Ser el único sustento de la familia me obligaba a ser fuerte, a no quejarme, a tragarme el cansancio y las preocupaciones. Hubo noches en las que no podía dormir, haciendo cuentas en mi cabeza, pensando en cómo estirar el sueldo hasta fin de mes, en si podríamos afrontar un gasto imprevisto. Pero ellas nunca vieron esa angustia. Para mis hijas, yo era una roca, el hombre que siempre tenía una solución, el que podía arreglar cualquier cosa. Quería que crecieran sin miedo, con la certeza de que su padre siempre estaría ahí para sostenerlas. Y lo estuve, hasta que decidieron que ya no me necesitaban. La mayor inversión, el mayor sacrificio fue su educación. Quería que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Cada hora extra que echaba en la fábrica, cada trabajo de carpintería que hacía los domingos para algún vecino, iba destinado a una hucha para sus estudios. Verlas con sus libros, hablando de la universidad, de un futuro profesional, era mi mayor orgullo. Me sentía como un obrero construyendo un puente hacia un mundo mejor para ellas. No entendía que, al otro lado de ese puente, ellas aprenderían un lenguaje que yo no hablaba, el de la ambición y el cálculo, un idioma que las llevaría a verme como un simple escalón del pasado. Y entonces llegó Marcos. El día de la boda de Elena fue la culminación de todos mis esfuerzos.
Vacié mis ahorros de toda una vida para darles la celebración que él quería, la que ella soñaba. Un evento por todo lo alto, en un lugar elegante que me hacía sentir pequeño y fuera de lugar, con mi traje comprado a plazos. Pero cuando vi a mi hija caminar hacia el altar, radiante de felicidad, sentí que cada gota de sudor, cada noche sin dormir, había merecido la pena. Me acerqué a ella, le di un beso en la frente y le susurré que fuera feliz. En ese momento, le entregué mi tesoro más preciado, sin saber que se lo estaba dando a un ladrón. Después de la boda, mi rol cambió sutilmente. Dejé de ser el pilar para convertirme en el manitas de la familia. Era el hombre al que llamaban para montar un mueble de IKEA, para arreglar una persiana atascada, o para cuidar de los niños un fin de semana. Lo hacía con gusto, feliz de sentirme útil, de seguir formando parte de sus vidas. No me daba cuenta de que me estaba volviendo invisible, una presencia cómoda y gratuita que siempre estaba disponible. Era el abuelo, una figura entrañable pero secundaria en el guión de la vida perfecta que estaban construyendo. Yo les había dado las herramientas, y ahora ellos me usaban para los pequeños ajustes. Siempre di sin esperar nada a cambio. Era una ley no escrita en mi forma de entender el amor y la familia. Nunca pedí un gracias, nunca ECHE con acento agudo en cara a un sacrificio. Mi recompensa era verlas bien, seguras, felices. Creía que el amor se demostraba con hechos, no con palabras, y mis hechos fueron una vida entera de dedicación. Les di un hogar, una educación, un apoyo incondicional. Les di las raíces y las alas, como se suele decir. Lo que nunca imaginé, es que usarían esas alas para volar tan lejos de mí, y esas raíces para arrancarme de la tierra que yo mismo había abonado con mi sudor y mis sueños rotos. Mirando atrás, no siento rencor, sino una profunda y helada tristeza. Una tristeza por el hombre que fui, por el padre que creí ser. Me pregunto si mi error fue dar demasiado, protegerlas tanto que nunca aprendieron el valor real de las cosas. Les construí un mundo tan seguro que no supieron qué hacer cuando se encontraron con la fragilidad de un padre envejecido. Les di mi fuerza hasta que no me quedó nada, y entonces, cuando solo podía ofrecerles mi presencia y mis recuerdos, decidieron que era una carga demasiado pesada. Me convertí en el mueble viejo de la casa, que ellos mismos habían decidido vender. El cambio fue sutil al principio, como una corriente de aire frío que se cuela por debajo de una puerta mal cerrada. Las llamadas se espaciaron. Mi "te llamo mañana, papá", se convirtió en un eco que se perdía en el silencio de la semana. Cuando era yo quien marcaba su número, el teléfono sonaba hasta que saltaba un buzón de voz impersonal que ya me sabía de memoria. Las visitas, antes un refugio semanal, se volvieron quincenales, luego mensuales, y siempre con prisa. Llegaban con la excusa del trabajo, de los niños, de un compromiso ineludible. Se sentaban en el borde del sofá, como si el tiempo les quemara, y la conversación era un monólogo sobre sus vidas ajetreadas. Yo asentía intentando encontrar un hueco para preguntar, para contar, pero ese hueco nunca llegaba. Se iban dejándome con la palabra en la boca y un plato de galletas intactos sobre la mesa. Después llegó el frío en la mirada, una escarcha que ni el recuerdo más cálido podía derretir. Cuando venía, Elena ya no me miraba a los ojos. Su vista se desviaba hacia el móvil, hacia un punto vacío en la pared, a cualquier lugar donde no tuviera que encontrarse con mi rostro. Marcos, por su parte, había perfeccionado el arte de la indiferencia cortés. Me saludaba con una palmada en el hombro, que no transmitía afecto, sino un gesto mecánico, el cumplimiento de un protocolo social. Las palabras se volvieron afiladas, aunque envueltas en un falso tono de preocupación. «Papá, no deberías esforzarte tanto», decían, cuando yo solo intentaba ayudar a poner la mesa. «Papá, descansa», ordenaban, cuando lo único que yo quería era sentirme parte de algo, sentirme útil. Me estaban pidiendo, amablemente, que desapareciera. La exclusión se hizo tangible, una pared invisible que levantaron a mi alrededor. Empecé a enterarme de las cosas por casualidad. Unas vacaciones en la playa de las que solo supe por una foto que mi otra hija, Sofía, me enseñó con cierta incomodidad. La celebración del cumpleaños de mi nieto, a la que me invitaron a última hora, cuando ya todos los planes estaban hechos y mi presencia era casi una ocurrencia tardía. Una tarde, al pasar por su casa para dejarles unas verduras de un huerto cercano, oí sus risas a través de la puerta entreabierta. Hablaban de una reforma en la cocina,
de cambiar los muebles que yo mismo les había ayudado a elegir. Me quedé quieto en el rellano, con la bolsa en la mano, sintiéndome como un extraño que escucha a escondidas la vida de otros. Di media vuelta y me marché sin llamar. Mi 73 cumpleaños fue la confirmación definitiva, lo pasé solo, en este piso que no es mi hogar, esperé todo el día una llamada, una visita sorpresa. Hacia las 8 de la noche, sonó el timbre. Era un repartidor con una tarta industrial y una tarjeta firmada por todos. Muchas felicidades, papá y abuelo. Te queremos. Ya lo celebraremos cuando tengamos un hueco. Leí la nota una y otra vez, buscando un rastro de sinceridad en la caligrafía apresurada de Elena. No lo había. Dejé la tarta sobre la encimera de la cocina, sin abrirla. Me senté en mi viejo sillón, el único mueble que traje de mi casa, y miré por la ventana la vida de los otros, las luces encendidas en los edificios de enfrente, imaginando familias reunidas. Esa noche, la soledad pesaba más que 73 años. La humillación más profunda, sin embargo, llegó en silencio, sin fechas señaladas. Fue en una cena de Navidad en casa de Sofía, mi hija menor. Una tregua forzada a la que accedieron por no crear un conflicto mayor. Me sentaron en una esquina de la mesa, entre un primo lejano que no conocía, y la pared. Durante toda la noche, la conversación fluyó a mi alrededor, por encima de mí, como un río que esquiva una piedra inerte. Marcos contaba anécdotas de su trabajo, Elena reía a carcajadas, y yo era una pieza del decorado. En un momento dado, necesité ayuda para cortar la carne, mis manos temblaban más de lo habitual. Nadie se dio cuenta. Tuve que dejar el tenedor y el cuchillo a un lado, fingiendo que no tenía más hambre, sintiendo la mirada fugaz y compasiva de Sofía desde el otro extremo de la mesa. Esa noche, al volver a mi piso, me detuve frente al espejo del pasillo. El hombre que me devolvía la mirada era un desconocido. Un anciano encorvado, con los ojos hundidos en una tristeza que ya no intentaba disimular. Me habían vaciado por dentro, gota a gota, no con un golpe seco y definitivo, sino con el goteo constante del desdén, del olvido, del cierre de una puerta. Me habían convertido en un fantasma en su vida, una presencia incómoda que era mejor ignorar. Fue, en ese preciso instante, bajo la luz amarillenta de la bombilla, cuando lo recordé. Recordé la caja de cartón olvidada en el desván, el peso del secreto que había guardado por amor a ella. Y por primera vez en mucho tiempo, mis manos dejaron de temblar. El recuerdo no es un fantasma, es una fotografía nítida grabada a fuego en mi memoria. Sucedió hace una década. Marcos y Elena me pidieron que arreglara una pequeña gotera en el tejado de su casa, la que compraron con mi ayuda. Tuve que acceder al desván, un reino de polvo, y objetos olvidados donde el tiempo parecía haberse detenido. Mientras buscaba el origen de la filtración, mi pie tropezó con una tabla suelta del suelo. Al levantarla, por pura curiosidad de carpintero, vi que ocultaba un pequeño hueco. Dentro no había joyas ni dinero, solo una caja de cartón sellada con cinta adhesiva, una caja que no pertenecía a los recuerdos de infancia de mi hija. No buscaba nada, solo reparaba un techo, pero el destino quiso que mis manos encontraran aquello que nunca debí ver. Dentro de la caja, había un veneno cuidadosamente archivado. Documentos, escrituras de propiedades que no eran suyas, listas de nombres y cifras, y un pequeño disco duro. Eran los restos de una estafa inmobiliaria. Marcos, en sus inicios antes de ser el exitoso hombre de negocios que deslumbró a mi hija, se había dedicado a engañar a gente humilde, a familias y sobre todo, a ancianos, convenciéndolos de vender sus propiedades por una fracción de su valor. Eran los cimientos podridos sobre los que había construido su fortuna. El hombre encantador que cenaba en mi mesa, el que abrazaba a mis nietos, era un depredador con una sonrisa perfecta. Aquella tarde, en la soledad de aquel desván, comprendí que la felicidad de mi hija estaba edificada sobre la ruina de otros. Esa misma noche lo confronté, no con gritos, sino con el silencio pesado de la caja sobre la mesa del salón. Le mostré los papeles. Vi el pánico puro en sus ojos, la máscara de confianza derritiéndose hasta revelar al hombre asustado y culpable que era. No lo negó. Me suplicó, apelando a lo único que sabía que podría doblegarme: mi amor por Elena. Me juró que era cosa del pasado, un error de juventud del que se arrepentía cada día. Me pidió que pensara en ella, en el escándalo, en su corazón roto. Si la quieres, si de verdad la quieres, tienes que olvidar esto, me dijo. Y yo la quería más que a mi propia vida, así que callé.
Guardé la caja y me tragué la llave, convirtiendo su crimen en mi penitencia silenciosa. Durante 10 años, ese secreto fue el ancla que me impedía odiarlo por completo. Era mi sacrificio final por la felicidad de Elena, una carga que llevaba en solitario para que su mundo no se desmoronara. Cada vez que me sonreía, yo veía la sombra de esa caja, pero soportaba el peso por ella. Ahora, en la soledad de este piso de alquiler, despojado y olvidado, el peso ha cambiado de naturaleza. Ya no es una carga, es un contrapeso. Lo que antes era un escudo para protegerla de un dolor que no merecía, se ha convertido en mi única herramienta, mi única posesión de valor. Ya no es un secreto guardado por amor, sino una prueba que espera el momento justo, la mano firme que la ponga en la balanza de la justicia. El dolor no trajo consigo un grito, ni una llamada airada, ni una sola lágrima de rabia. La rabia es un fuego que consume, y yo ya no tenía nada que quemar. En su lugar, nació una calma gélida, una claridad de propósito que no había sentido en años. Al día siguiente, me puse mi mejor chaqueta, la única que no me habían comprado ellas, y acudí a un notario del centro, un hombre con ojos cansados que no hizo preguntas. Cambié mi testamento. Mis escasas posesiones, los ahorros de la pensión que había ido guardando céntimo a céntimo, y el viejo sillón que era mi último bastión, ya no serían para ellas. Lo dejé todo a una pequeña asociación que ayuda a ancianos sin recursos. No era un acto de venganza, sino de justicia. Mis últimos restos no alimentarían la vida que ellas habían construido sobre mis ruinas. Volví al piso, y empecé a desmantelar mi propia vida. Cogí las herramientas de carpintería que había salvado del naufragio, las que mi padre me legó, y las vendí a un joven artesano que vio en ellas la historia que contenían. Me dolió, pero era un dolor limpio, como el de una amputación necesaria. Vendí el reloj de oro que mi mujer me regaló en nuestra boda de plata, el único objeto de valor que me quedaba. Lo entregué sin regatear a un comprador de oro con una sonrisa triste. Con cada objeto que salía por la puerta, sentía que me despojaba de una capa de ese hombre que ellas habían creado, el padre proveedor, el abuelo servicial, el viejo estorbo. No estaba desapareciendo, me estaba borrando deliberadamente de su ecuación, convirtiéndome en una variable que ya no podían controlar. Con el poco dinero que conseguí, no compré comida ni pagué facturas. Compré tiempo de ordenador en una biblioteca pública. Durante días, me senté frente a aquella pantalla, aprendiendo a navegar por hemerotecas digitales y registros mercantiles, con la misma paciencia con la que antes leía las vetas de la madera. Mis dedos, torpes sobre el teclado, buscaban un nombre, una historia, un eco de la estafa de Marcos. Y lo encontré. Se llamaba Ramón, un hombre de mi edad al que Marcos le había arrebatado la casa de sus padres, la herencia de toda su familia. Leí su historia en un viejo artículo de un periódico local. La lucha en los juzgados, la derrota, la ruina. En su rostro, en una foto granulada en blanco y negro, vi el mismo despojo que sentía yo. No era un aliado, era un compañero de herida. El último paso lo di con la precisión de un cirujano. En un sobre acolchado, sin remitente, introduje solo una de las pruebas de la caja, la copia de una escritura falsificada, la más flagrante, la que llevaba la firma imitada de la madre de Ramón. Era la pieza clave, la que podía desmontar la coartada del tiempo y la prescripción. Viajé en autobús a un barrio al otro lado de la ciudad, para echar la carta en un buzón anónimo. Mientras el sobre se deslizaba por la ranura, no sentí ni satisfacción ni triunfo. Sentí el equilibrio. Había puesto una pesa en el otro lado de la balanza. No era mi mano la que ejecutaría la sentencia. Yo solo había devuelto al mundo una verdad que llevaba 10 años enterrada. Y en ese silencio, recuperé el control de mi historia. La puerta sonó una tarde de martes, un sonido ajeno y violento en la quietud de mi rutina. Al abrir, me encontré con ellos. Elena y Marcos, de pie en el umbral de mi destierro, envueltos en abrigos caros y en una sonrisa que no les llegaba a los ojos. Marcos sostenía varias bolsas de una tienda gourmet. De esas a las que yo nunca podría ni asomarme. El aroma a queso trufado y a vino caro invadió el rellano, una ofensa para el olor, a humedad y a soledad de mi piso. No venían a pedir perdón, venían a negociar. Lo supe en el instante en que vi el brillo del miedo en la mirada de mi yerno, una grieta en su fachada de hombre intocable. No habían venido a verme a mí.
Habían venido a buscar al guardián de su secreto. Les dejé pasar en silencio. Se movían por el pequeño salón, con una incomodidad estudiada, como si temieran que la pobreza se les pegara a la ropa. Elena empezó su actuación. «Papá, qué delgado estás», dijo, y su voz, que una vez fue mi música preferida, sonaba ahora a un instrumento desafinado. Me tocó el brazo, un gesto que pretendía ser cariñoso pero que se sentía como una inspección. Dejó sobre mi mesa de formica un festín de patés, jamón ibérico y dulces que yo jamás compraría. «Hemos estado tan ocupados, ha sido un error no llamar, perdónanos», susurraba, mientras Marcos se sentía detrás, una sombra nerviosa. Yo permanecía sentado en mi viejo sillón, observando la escena. No era un padre recibiendo a su hija arrepentida. Era un juez escuchando un testimonio falso antes de dictar sentencia. Las lágrimas llegaron puntuales, como un actor esperando su entrada en escena. Elena se sentó en el borde de una silla desvencijada y se cubrió el rostro con las manos. «Papá, las cosas están muy mal», sollozó. «Marcos está pasando por un momento terrible. Hay gente mala, gente envidiosa que quiere arruinarle la vida por algo que pasó hace mucho tiempo». No mencionó la estafa, ni los documentos ni la investigación. Hablaba en códigos, esperando que yo entendiera la amenaza velada, la súplica disfrazada. Busqué en su rostro un rastro de la niña a la que le tallé un caballo de madera, pero solo encontré el pánico de una mujer a punto de perder su estatus. Su llanto no sonaba a dolor, sonaba a cálculo, sonaba a miedo de volver a una vida sin lujos. Y en ese momento, mientras la escuchaba desgranar su discurso de víctima, lo vi todo con una claridad absoluta. Me miraban como si yo fuera la última llave, la única salida de emergencia del edificio en llamas que ellos mismos habían incendiado. No buscaban mi perdón, buscaban mi silencio. No querían recuperar a su padre, querían neutralizar al único testigo que podía demoler su castillo de naipes. Les dejé hablar, llorar, ofrecer su afecto tardío y envenenado. Yo no respondí. Mi silencio era un muro contra el que sus palabras se estrellaban. Mi decisión ya estaba tomada. La había tomado días atrás, frente a un buzón anónimo al otro lado de la ciudad. Ellos ya no formaban parte de mi ecuación. ¿Y tú habrías perdonado o dejarías que sintieran lo que es ser despreciado? Las lágrimas de Elena no mojaban, quemaban. Eran lágrimas de miedo, no de arrepentimiento. El ácido temor a perder el brillo de una vida comprada con la ruina de otros. Miré a Marcos, y ya no veía al marido de mi hija, sino a un animal atrapado en su propia trampa, con los ojos inyectados en pánico, buscando una salida que yo ya había cerrado. Mi vista se posó en los manjares que habían traído, un banquete de la culpa sobre mi mesa de formica barata, un insulto a la memoria de las cenas sencillas que una vez compartimos. Me levanté despacio, sin mirarlos. Cada paso hacia la puerta era un veredicto silencioso. Giré el pomo y la abrí de par en par, dejando que el frío aire del pasillo entrara y se llevara el perfume de su desesperación. Salieron sin una palabra. Marcos, con el rostro pálido, recogió las bolsas de comida como quien recoge los restos de un naufragio. Elena se detuvo en el umbral, su mirada buscaba en mí un eco del padre que había conocido, pero solo encontró el vacío. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo fue seco, definitivo. Era el punto final de una historia que yo no había empezado, pero que me correspondía terminar. La caja con el resto de las pruebas seguiría en el desván, acumulando polvo. Mi parte había terminado. Yo no era un verdugo, solo el mensajero de una verdad que había esperado demasiado tiempo. Miré el dinero que había conseguido vendiendo mis herramientas, el alma de mis manos. Mañana, a primera hora, lo donaría íntegro a esa asociación de ancianos desamparados. No era venganza. Era equilibrio. Me quedé de pie en mitad del salón. El silencio después de su partida era más denso, más real que cualquier palabra que hubieran pronunciado. El olor a queso caro y a miedo todavía flotaba en el aire. Mis ojos se posaron en las bolsas de comida de lujo sobre la mesa. Una ofrenda de paz comprada con pánico. No las toqué. Mañana, cuando fuera a donar el dinero de mis herramientas, las dejaría en la puerta de un comedor social. No era un gesto de desprecio, sino de coherencia. Mi vida ya no se alimentaba de sus sobras. He recuperado algo más valioso que una casa o unos ahorros. El derecho a mi propia paz. No sé qué será de ellos, y ya no me importa. Mi parte en su historia ha terminado. ¿Y tú?
¿Le habrías dado otra oportunidad a quienes te dieron la espalda, o dejarías que la vida cobrara su propia deuda?